Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 4 de febrero del año 2026, iniciando este segundo mes del 2026. Como siempre, un gusto estar con ustedes en Encuentro de Negocios. Y hoy tenemos información interesante para platicar sobre lo que sucede en el mundo de los negocios. Empezaremos hablando sobre el Bitcoin. A pesar de que tenemos la sección Mundo Cripto, llama la atención hablar sobre el Bitcoin, cómo pues ha caído su precio en los últimos días ante pues lo mismo que hablábamos la semana pasada, el mismo escenario de incertidumbre, con tantos conflictos geopolíticos que se están dando a nivel global. Tiene a los inversores preocupados y se están refugiando en activos seguros, en este caso pues el oro y la plata, que son activos totalmente de reserva y activos seguros. Y el Bitcoin, pues a pesar de que se convirtió en un activo de reserva, su volatilidad pues no le permite tener esa confianza de los inversores, y muchos han abandonado este activo digital de reserva y están yéndose a mercados más seguros. Y todo el criptomercado pues también se ha visto arrasado. De eso hablaremos esta tarde. También hablaremos sobre este pronóstico que hace Bank of America y que vale la pena retomarlo en esta nota de la agencia de noticias Bloomberg, donde Bank of America advierte sobre un duro golpe para la economía mexicana si se llega a romper el TEMEC, que no llegue a existir un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y que persista este tratado de libre comercio, y que en algún momento lo hemos platicado aquí en el programa, que muy probablemente bajo el escenario de negociaciones comerciales que se tienen por separado, probablemente termine siendo este tratado un tratado bilateral entre México y los Estados Unidos, y Canadá, alejándose cada vez más de los Estados Unidos, busque de alguna manera pues su propio acuerdo con los Estados Unidos, aunque pareciera que su acercamiento hacia China es más marcado. Pero de eso hablaremos en esta tarde en Encuentro de Negocios. También hablaremos sobre Google. Seguramente usted lo ha notado, y seguro si es un usuario de su navegador, por ejemplo Google Chrome, ha notado que hay nuevas funcionalidades con inteligencia artificial. Pues hablaremos un poco sobre Google y cómo es que está expandiendo su opción con inteligencia artificial, incluso en el mismo navegador, en el Chrome. Si usted es usuario de Google, muchos tienen Google Chrome en su navegador, tiene opciones de buscador con inteligencia artificial, en modo IA, como aparece ahí, que prácticamente funciona similar en una mezcla de la inteligencia artificial de texto, uno a uno, preguntando y respondiendo, y al mismo tiempo como un buscador. Entonces, pues bueno, son de esas opciones interesantes que van revolucionando la manera en cómo las compañías de tecnología ofrecen sus servicios. Tenemos también nuestra cápsula Mundo Cripto y la cápsula del CONLAMI, del Colegio Nacional de Administración, Saberes Digitales, en la emisión del día de hoy. Y vamos iniciando el programa del día de hoy con la cápsula de CONLAMI, Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, continuaremos con la ruta de aprendizaje para que te vuelvas un experto en liderazgo este 2026. En esta ocasión, te presentamos el top 10 de libros de liderazgo moderno con un enfoque innovador acorde con la era digital. Número 1. Reinventando las organizaciones, de Frederick Laloux. Habla de modelos organizacionales evolutivos adaptados al siglo XXI. 2. El juego infinito, de Simon Sinek. Plantea cómo un liderazgo con mentalidad de juego tiene una visión a largo plazo, resiliencia y sostenibilidad frente a métricas cortoplacistas. Team of Teams, de General Stanley. Aborda cómo diseñar equipos ágiles, colaborativos y resilientes en entornos complejos y volátiles. 4. No Rules Rules, Netflix y la cultura de la reinvención, de Reed Hastings y Erin Meyer.
Aborda la cultura organizacional radical, libertad y responsabilidad en empresas tecnológicas de alto rendimiento. 5. Measure What Matters, de John Doerr. Plantea los objetivos y resultados clave como un sistema de alineación, ejecución y enfoque en resultados en empresas del futuro. Leader It's Last, de Simon Sinek. Analiza la psicología del liderazgo que prioriza el bienestar del equipo para generar confianza y compromiso. Drive, de Daniel Pink. Aborda la motivación intrínseca, la autonomía, maestría y propósito como palancas clave en equipos modernos. 8. Radical Candor, de Kim Scott. Plantea el feedback directo y humano que impulsa el aprendizaje, desempeño y cultura de alta confianza. 9. Aceleración, de Nicole Frosken. Habla de la evidencia empírica sobre prácticas de alto desempeño en organizaciones tecnológicas. Y por último, y no menos importante, de Lean Startup, de Eric Rice. Aborda los principios de experimentación rápida, aprendizaje validado y pivoteo aplicados al liderazgo y la gestión de equipos innovadores. Ahora sí, tienes una ruta de aprendizaje muy completa para convertirte en un líder en este 2026. ¡Hasta la próxima! Continuamos en Encuentro de Negocios. Les recordamos, nos puede seguir a través de las redes sociales y también puede encontrar este y todos los episodios o todos los programas de Encuentro de Negocios en nuestro podcast desde hace 7 años. Todas las emisiones ahí en el podcast, en todas las plataformas streaming, nos encuentra como Encuentro de Negocios. Síganos todos los miércoles por la noche, está disponible ya la emisión de cada una de los miércoles que estamos aquí acompañándolos semana a semana, ya desde hace 15 años y también cercanos ya los 50 años de esta casa de radiodifusora que nos ha acompañado y nos ha abierto las puertas, Radio Nicolaita. Pues bien, vamos a continuar hablando sobre el Bitcoin. El Bitcoin ha caído a un precio pues sumamente bajo, que vio su boom con este escenario optimista con la llegada de Donald Trump al poder, donde rebasó los $100,000 por unidad y fue una fiesta que se tenía a principios del 2025 y pues ha caído a sus niveles más bajos desde aquella llegada o retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Pues todas esas ganancias del activo digital se han borrado y ahora se vive un momento de incertidumbre y mucha volatilidad. La mayor criptodivisa amplió su caída en casi 4 meses, cayendo por debajo de los $74,400, una cifra sumamente baja y que tocó este dato el día de ayer y que poco a poco empezó este declive desde que en abril del año pasado Donald Trump presentara su plan arancelario que afectó los mercados financieros de todo el mundo, pero el criptomercado en específico no se ha logrado recuperar y que la incertidumbre que genera las decisiones de Estados Unidos, principalmente pues de Donald Trump, son las que han llevado a que este activo digital, que de por sí ha sido volátil siempre y lo hemos platicado aquí por años, aquí en Encuentro de Negocios, ahora se ha vuelto cada vez más volátil por el escenario tan cambiante y de tanta incertidumbre que se da, sumado a que también muchos inversores, principalmente inversores institucionales, grandes casas de inversión, están moviendo sus activos a reservas que pueden ser más seguras y menos volátiles. En este caso, pues por excelencia el oro y la plata, que también hemos visto máximos históricos, en el caso del oro hasta los $5,000 por onza y en el caso de la plata hasta más de $100 por onza. Eso es algo muy interesante sobre lo que se vive en el mercado, porque Bitcoin pintaba a ser un gran activo de reserva, pero el escenario es tan cambiante pues que precisamente los inversores han movido
su dinero hacia refugios que son más seguros. Bitcoin cayó hasta un 7% el día de ayer y que llegó a rozar los $72,877 al día de ayer en Nueva York, su nivel más bajo desde el 6 de noviembre del 2024, antes de recuperar algo de terreno y cotizar arriba de los $75,800 en las primeras horas de hoy miércoles en los mercados en Asia. Ha bajado cerca de un 13% en lo que va de este 2026, apenas poco más de 30 días. Y bueno, a pesar de que Estados Unidos está a favor del criptomercado y la creciente adopción institucional, el Bitcoin se ha desplomado cerca del 40% desde que pues prácticamente llevó una alza enorme hasta un récord a principios de octubre. La derrota de este activo se produce de una paralizante tanda de liquidaciones que se empezó a dar a partir del 10 de octubre, provocada principalmente por los comentarios de Donald Trump sobre los aranceles, que acabó con $19,000 millones en apuestas apalancadas en tokens, de las que el mercado de criptomonedas en general no se ha podido recuperar. Aquellos anuncios que dio, pero el que él fue el principal detonante de esta caída estrepitosa y que no hubo recuperación ninguna después de ese escenario, fue cuando amenazó a China de imponerle aranceles de más del 100%. Eso fue prácticamente la caída que ha tenido en picada al criptomercado y lo ha llevado a un escenario bajista. Ahora, sobre el escenario que se vive a nivel global de tanta incertidumbre, principalmente ahora en Medio Oriente, con un escenario complicado en el que Estados Unidos intenta buscar el momento adecuado para atacar Irán, y que lo hablábamos la semana pasada, pero que los mismos asesores militares de Donald Trump le han dicho que no hay manera de una guerra relámpago, de un golpe relámpago. Si inicia una guerra, no va vuelta atrás, ni para Estados Unidos ni para el Estado de Israel. Entonces es un escenario que mantiene en vilo al mundo y al mundo financiero, principalmente, como lo hablábamos la semana pasada, por la importancia geoestratégica que tiene esa zona del mundo, principalmente por el mercado petrolero, que es muy demandado y que es como se mueve el mundo, aunque a muchos no les guste, pero el petróleo sigue moviendo el mercado, y eso es lo que tiene a los inversores pendientes de cualquier movimiento en falso que pueda llevar a que se desate una guerra en Medio Oriente, que puede ser a escala regional. Entonces ese es el escenario que se vive en Medio Oriente. Pues bueno, pivotea obviamente a la incertidumbre y le pivotea también a el criptomercado, y esto hace que el criptomercado pues se mantenga sumamente volátil y también alejado de los inversores, y principalmente inversores institucionales que buscan ganancias en el corto plazo, pero también tener ganancias aseguradas, y que el criptomercado no es el lugar para poder poner en riesgo su dinero. Así es que el Bitcoin sigue en picada, en una caída que pudiera ser que la visita de Donald Trump a China en las próximas semanas pudiera aligerar un poco el escenario, aunque también, como es un activo muy volátil, de repente podría haber algo que estimule el criptomercado. Por ahora es un escenario reservado, y seguramente los inversores seguirán buscando el refugio en esta era totalmente de incertidumbre. Vamos a la siguiente parte de Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante, de la agencia de noticias Bloomberg, sobre este banco estadounidense, el Bank of America, sobre una advertencia sobre un duro golpe para la economía mexicana si se llega a romper el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
México y Canadá, y que lo hemos platicado aquí, viendo el escenario político en la región, es muy probable que termine en un acuerdo bilateral más que en un acuerdo o en un tratado de libre comercio entre los tres países. Todo apunta a que eso es una posibilidad, y Bank of America ha proyectado que la economía mexicana crecerá para este 2026 apenas un 1.2%, mientras que el país navega en un ambiente de incertidumbre y presiones en el déficit fiscal. La economía mexicana tendrá este crecimiento, y se habla, o el Banco of America afirma, que si se rompe el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la economía sufrirá un duro golpe, y esto pues llevará obviamente sus consecuencias económicas. Banco of America ha proyectado que la economía mexicana creció 0.4% en 2025, quedando en terreno de estancamiento, pero para un 2026 la expectativa mejora y podría alcanzar hasta una expansión del 1.2% del Producto Interno Bruto. El país no crecería más de esta cantidad, del 1.2%. Si sale del TEMEC, esto lo dice Bank of America, aunque enfatiza que el escenario base que tiene Bank of America es que el tratado comercial se mantendrá vivo después de ser revisado en el verano, aunque es posible que puedan o que queden temas por revisar para cada país que tenga hacia adelante, y eso dependerá, porque lo cierto es que Canadá tiene ya un acercamiento muy marcado con los chinos, después de las crecientes amenazas de Donald Trump bueno, en el caso de Groenlandia, querer comprar Groenlandia o anexarse a la costa de lo que sea, de buscar que Canadá se adhiera a Estados Unidos, incluso compartiendo imágenes que pueden ser amenazantes, donde marca a Estados Unidos con su bandera en el mapa, incluyendo a Canadá como una especie de próxima anexión a su territorio. O sea, este expansionismo que tiene Estados Unidos, pues descarado, ahora sí está muy descarado, pues siempre lo ha sido, pero ahora es muy descarado el discurso geopolítico que tiene Estados Unidos. Lo cierto es que en el caso de Canadá, ellos han puesto en marcha un acercamiento muy marcado con China, buscando alianzas comerciales fuertes, algo que podría hacer que Estados Unidos se aleje totalmente de un acuerdo comercial con Canadá, y esto termine con la hipótesis que hemos mencionado aquí en el programa de que México le tocará negociar solo con los Estados Unidos y un tratado independiente con Canadá, y que solamente se quede como en un tratado bilateral. Eso aparentemente, acorde a las circunstancias y acorde al análisis que hemos hecho aquí, que lo hemos platicado semana a semana, podría darse. Lo mencionábamos en algún momento de que esto podría suceder de manera independiente, también para poder Estados Unidos imponer sus propias condiciones. Entonces se está, digamos, que formando una tormenta perfecta para que suceda así. Habrá que ver qué es lo que llega a suceder en el verano, y también cuál es el escenario que se vive en ese momento. El optimismo para este año está pues prácticamente alimentado por el ritmo de las exportaciones, el mejor desempeño de Estados Unidos y la derrama económica que también llegará con la Copa Mundial y un mayor gasto de inversión que tiene en este caso el gobierno en México. Esto también es una realidad. Hay un evento mundial que está compartido, y que si también hay una estrategia sobre negociar durante ese momento que coincide con el evento de la Copa Mundial, pudiera haber un escenario que lleve a los tres países a llegar a un acuerdo en conjunto. Eso también es una realidad, porque el beneficio de la derrama económica que tendrán por la Copa Mundial va a ser muy marcado. Entonces, también conforme se desarrolla el evento del Mundial de Fútbol en estos tres países, incluyendo México, pues seguramente será un escenario también
para poder mostrar los beneficios de mantener esa unión comercial, que esa sería una de las ventajas de que se negocie exactamente cuando se esté dando el evento y que todo salga muy bien. Y también la derrama económica que traiga la asistencia de miles de personas hacia la región de Norteamérica, que es donde prácticamente se llevará este evento global. Entonces veremos qué sucede. La hipótesis de que pueda darse un acuerdo bilateral no creemos que esté fuera del lugar, todavía pueda darse, pero el mundo es muy cambiante, siempre lo decimos aquí, el escenario es muy cambiante y a pesar de que puede haber ciertos análisis y pensar que algo pueda suceder, algunas cosas pueden cambiar, pero aquí hemos hablado de muchas cosas que luego suceden, pero es porque hacemos un análisis, lo hemos visto aquí, un análisis profundo, un análisis que lo hacemos semana a semana, acorde a lo que pasa a nivel global. Veremos qué sucede con el TEMEC y acorde a ello pues, seguiremos platicándolo aquí en el programa. Pues vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final en Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Hoy tenemos sobre la mesa un panorama, pues, un verdadero choque de titanes. Totalmente. Por un lado, los datos fríos, los gráficos, que pintan un escenario algo sombrío para gigantes como Bitcoin y XRP. Y por otro, lo que se está moviendo en los pasillos de poder en Washington, que, bueno, podría cambiarlo todo. Vamos a desglosar qué pesa más ahora mismo, si los gráficos o la política. A ver, empecemos con el protagonista, Bitcoin. Vimos un rebote que ilusionó a muchos, ¿no? Casi a los $77,000. Sí, fue un respiro. Pero algo no se siente del todo bien. Los gráficos parecen contar otra historia, una mucho más pesimista. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues mira, no es solo una corazonada. Lo que pasa es que se acaba de confirmar un patrón técnico muy claro en el gráfico semanal. ¿Ok? Se formó lo que se conoce como cabeza y hombros. Ay, patrón clásico. Exacto, el clásico. Para quien no lo ubique, es una señal de agotamiento. Como si el mercado ya no tuviera fuerza para seguir subiendo. ¿Me explico? O sea, una señal de que la fiesta podría estar terminando. Podría ser, sí. Y si este patrón se cumple, como dice el manual, el objetivo de la caída podría ser bastante profundo. ¿De qué niveles hablamos? Podríamos estar hablando de la zona de los $52,650. Hay analistas que incluso ven escenarios más bajos, ¿eh? Y lo interesante es que no es solo un dibujo en un gráfico. Estuve viendo las métricas on-chain, que es como ser un detective en la blockchain, ¿no? Seguir las huellas del dinero. Claro. Y esas huellas parecen respaldar la teoría. Me preocupa ver a los mineros vendiendo sus reservas. El hash rate ha bajado. Y además, hubo un pico enorme de Bitcoin yendo a Binance. Es tan mala señal como suena. Es una señal de alerta clásica. Cuando ves grandes cantidades de Bitcoin fluyendo a los exchanges, usualmente significa que la gente se prepara para vender. Ok. Si a eso le sumas la presión sobre los mineros, que son la columna vertebral de la red, pues sí, el panorama a corto plazo se ve complicado. Y fíjate, este nerviosismo no es exclusivo de Bitcoin. Si volteamos a ver a XRP, es casi un eco de la misma historia. Es un eco muy claro. El precio actual de XRP está por debajo del precio promedio de compra para muchísima gente que entró en el último año. O sea que muchos están en pérdidas ahora mismo. Exacto. Y eso genera una presión vendedora tremenda. Es una situación peligrosamente similar a la que vimos justo antes de una caída del 50% en 2022. Además, las ballenas, estos grandes tenedores de XRP, no están acumulando. Al contrario, los datos muestran que han estado vendiendo. Lo cual solo añade más presión a la baja. Si los jugadores más grandes están saliendo, es difícil ser optimista. Parece que la zona entre 1.43 y 1.48 es la última línea de defensa. Justo ahí, si se pierde ese soporte, el camino hacia abajo podría ser muy rápido. El siguiente nivel importante está cerca de $1. Es un momento clave. De acuerdo. Entonces, el mercado está gritando precaución. Pero, mientras todo esto pasa, hay otra trama desarrollándose en Washington, D.C. Así es. Hubo una reunión muy importante en la Casa Blanca.
¿Qué está pasando por allá? Pues mientras los traders miran sus gráficos con nervios, en Washington se están sentando a la mesa. Reguladores, líderes de la industria cripto, la banca tradicional. ¿Todos juntos? Todos juntos. Se reunieron para discutir un proyecto de ley, la Ley Clarity, enfocado en las stablecoins. Y lo más interesante es que los participantes describieron la conversación como constructiva. Constructiva, orientada a soluciones. Eso suena mucho mejor que los gráficos. Mucho mejor. Significa que están buscando activamente crear un campo de juego equitativo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa reglas claras. Reglas que permitan a las empresas de criptoactivos operar en Estados Unidos sin ese miedo constante a una demanda sorpresa. Es la claridad que la industria lleva años pidiendo. Entonces, el panorama no podría ser más contradictorio. Para nada. Por un lado, la matemática fría de los gráficos y los datos de la blockchain que nos dicen, prepárense para el impacto. Y por el otro, el poder político de Washington que empieza a hablar de reglas claras, de adopción. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión fascinante. Estamos viendo una carrera entre dos realidades. La matemática del mercado que grita venta y la política que susurra adopción. La verdadera pregunta es, ¿puede un apretón de manos en la Casa Blanca ser más fuerte que el pánico de miles de traders en todo el mundo? Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. En esta última parte vamos a hablar sobre Google. Google y los cambios que anuncia para sus plataformas. Los usuarios ahora podrán acudir a la inteligencia artificial conversacional para hacer consultas y además contar con ella como un asistente, así como el ChatGPT. Y con Gemini, como lo tiene actualmente, Google anunció que sus usuarios ya pueden hacer búsquedas a través de una herramienta de inteligencia artificial conversacional que en la práctica se asemeja al ChatGPT de OpenAI. Y como lo mencionábamos, las personas recurren a la búsqueda para una amplia gama de preguntas, a veces para encontrar información rápidamente, como un resultado deportivo o la estación del tiempo, cómo se encuentra, o algún resultado simple de alguna pregunta que se llegue a hacer, o preguntas complejas que requieren una profundización en el tema. Ahora se podrá acceder sin problema con la experiencia conversacional de Google. Incluso si usted tiene un navegador Chrome y abre una pestaña en blanco, en la esquina derecha de su barra de navegación dice un modo IA. Usted le da clic y le aparece un espacio similar a la parte conversacional de una inteligencia artificial que todos conocemos. Le hace una pregunta y le arrojará un resultado totalmente relacionado a lo que la inteligencia artificial le esté compartiendo. Eso es interesante, sin duda alguna. Y de alguna forma también esto lleva a la mejora del servicio. Hace que esto que hace 2 años yo creo que no lo hubiéramos imaginado, pues ahora Google está en la carrera muy aceleradamente de la inteligencia artificial. Quienes realizan una búsqueda en Google o hacen una pregunta concreta reciben una respuesta de inteligencia artificial directamente en la página de resultados, junto con los enlaces en los sitios web donde fue tomada la información, gracias a la versión 3 de Gemini. Pero ahora se podrán hacer preguntas de seguimiento directamente desde una vista general de inteligencia artificial y saltar a una conversación de ida y vuelta al estilo ChatGPT, así como les mencionábamos las opciones que hay. Algo muy interesante que está teniendo Google y que, como lo decíamos, pues está adelantando y anexando su inteligencia artificial a sus servicios. Interesante, lo hemos mencionado aquí, el que Google pues haya despertado también de ese letargo en el que estaba quedándose atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Pues bueno, qué bueno que logró hacerlo o retomar el camino, innovar, cosa que no han hecho otros. Está el caso de Apple, que prácticamente se rindió y su declive pues ahí está presente porque no quiso invertir en inteligencia artificial, y Google sí, pues ahí está el resultado.
usted seguramente lo verá. Si usa Google Chrome, pues lo podrá ver, o incluso en su teléfono, si tiene el mismo navegador, lo podrá visualizar. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, un gusto saludarlo y estar aquí con ustedes hablando de temas de negocios. Nos puede seguir, como lo decíamos, a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming, también en nuestro canal de YouTube. Ahí puede encontrar esta emisión y todas las emisiones desde hace 7 años. La verdad es que ha estado con nosotros. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.